Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Bueno, los invitamos a que se acomoden nuevamente en sus lugares, en sus sillas. Gracias a Dios por City Harvest. Cuando tenía más o menos 30 años recién convertido, me voy a visitar a mi padre. Aún era soltero en esa época. Me voy para que conociera mi carro nuevo. Quería sacarlo a pasear porque él había entrado muy joven con problemas de salud, de Alzheimer, de Parkinson. Y él era un hombre muy grande, muy fuerte. Él ya está con el Señor hace 7 años. Y me encantaba sacarlo a pasear. Porque mis primeros 30 años no tuvimos una relación muy armoniosa. Aunque vivíamos en la misma casa, éramos distantes. Pero cuando recibo a Cristo, las cosas empiezan a cambiar. Y yo lo llevo en mi carro a pasear por Barranca, mi pueblo. Y en algunas esquinas comprábamos merienda, le compraba bocadillo veleño, lo que a él le gustaba, le compraba banano. Nos fascina el banano en mi casa. Y le compraba banano. Y yo feliz con mi padre al lado, dando vueltas por el pueblo. Y cuando yo veo que él se va comiendo el banano y se lo va comiendo y se lo va comiendo, y veo que empieza a bajar el vidrio, ¿verdad? Y yo en mi mente digo, no puede ser que mi papá vaya a botar la cáscara por el vidrio, no puede ser, no creo. Y yo le pregunto, sin embargo, papá, ¿por qué bajas la ventana? Y él me dice, pues para botar la cáscara. ¿Qué quiere? Que la eche para adentro. Y yo quedé en shock cuando veo él la botó. Y quedé con los ojos así como ustedes lo tienen, como un huevo cocido así. Y yo miraba por el retrovisor y yo quería decirle mi discurso cívico, carreño, no sé, la sociedad, ¿entienden? Quería como enseñarle a mi papá, regañarlo, y seguramente él me iba pues a dar su opinión de que eso puede ser compostable para los pájaros, no sé, y hubiéramos armado una discusión larga y seguramente pues yo creo que yo hubiera ganado porque yo tenía la razón, ¿no les parece? De pronto sí tenía la razón. Y si hubiera ganado la discusión, ¿qué? ¿Qué hubiera ganado? ¿Qué gano cuando gano la discusión? Ese día estaba recién llegado de un retiro espiritual y dije, voy a perder. ¿Qué pierdo? Realmente si hubiera ganado la discusión, perdemos la armonía, perdemos el paseo, perdemos el plan. Ya él estaba enfermo. Y era rico llevarlo así de la mano, ¿no? Era rico, los dos juntos. Como de pronto antes no lo habíamos hecho. Era rico. No perdí el plan, no perdí la armonía del plan. Y él me contaba de sus historias. Y en medio de su enfermedad, él me empezaba a hablar de un hijo que tenía en Bogotá, que hacía lo mismo que yo. Era yo. Entonces jugábamos, él en su Alzheimer y yo le llevaba la corriente. Y él no murió ahí mismo, porque decían que iba a morir muy pronto. Dios me lo regaló muchos años más. Después de eso pudieron haber pasado, no sé, otros 15 años en que me lo disfruté. Hicimos pijamadas cuando lo cuidaba. Y en su muerte, en su funeral, dije, ¿por qué no perdí más peleas antes? Hubiera dejado de refutar tanto, perdí mucho tiempo ya frente a su ataúd, porque me las daba de que podía refutarle todo, ¿no?
Y muchos años, hasta los 30, no tuvimos armonía, ¿no es cierto? La palabra de hoy, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, vamos a leerlos todos juntos, todos de pie, todos en armonía. Pónganse de pie conmigo. Salmo 133, lo tienen en sus apuntes. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía, iglesia, Jehová, bendición y vida eterna. Amén. Pueden sentarse nuevamente. El Señor está usando este año los salmos para llevarnos a esa visión que Dios nos ha regalado como iglesia, de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el Señor usa el Salmo 133, usa dos ejemplos, dos figuras de cómo nos va a bendecir cuando estamos en armonía. Y el primer ejemplo está en el versículo 2. Él habla del óleo, ¿no es cierto? Del óleo, que es el aceite que representa la presencia del Espíritu Santo, representa la unción de Dios sobre nosotros. Usan ejemplo del óleo sobre Aarón. El óleo que no se echaba en cantidades de gotas, un óleo que es derramado de la cabeza hasta los pies. Un óleo que pasa por su cabeza, por su mente, por sus ojos, por todo lo que él ve, por todo lo que él oye, por todo lo que ese sumo sacerdote Aarón dice, bajando por su pecho. Aquí tenía el pectoral, ¿no es cierto? Hasta el borde de sus vestiduras. Y hago énfasis en el pectoral, ¿no es cierto? 12 piedras preciosas, cada una de ellas representa las 12 tribus, las 12 familias. Y Dios usó a Aarón como sumo sacerdote. Qué lindo que en el pecho. Este diseño no fue hecho por Amalín de Hasbún, ni por Silvia Cherasi, ni por Deyanira Peña, que fue la que nos hizo este pectoral. Estas instrucciones fueron dadas por Dios. Y en el pecho está esas 12 tribus, esas 12 familias. El mismo Aarón que fue usado por Dios como vocero de Moisés. ¿Recuerdan el problema de Moisés para hablar? Fue Aarón el que fue enviado por Dios a hablar con el faraón, a decirle: libera a mi pueblo, libera a mi pueblo, libera a mi familia. Faraón era el gran enemigo, ¿no es cierto? Todos sabemos cuál es el enemigo que tenemos en común. Y esa figura de sumo sacerdote es para nosotros, los padres, para aquellas madres solteras también, para aquellos hijos que quieren ser ese sacerdote de su casa. Somos los encargados de decirle a Satanás: suelta a mi familia, libera a mi familia. Tienes toda la unción de los pies, de la cabeza a los pies, perdón.
qué diferente es vivir en armonía cuando somos ungidos desde la cabeza, desde mis pensamientos, pasando por lo que veo, por lo que oigo, por lo que hablo, por lo que siento. Es la unción de Dios. Es lo único que va a cambiar este carácter fuerte, este temperamento indomable. La presencia de Dios desde la cabeza hasta los pies. El mismo Aarón, la vara, ¿no es cierto? La vara de Aarón, la que lanzó al piso como señal que Dios estaba con ellos y se convirtió en culebra. El mismo Aarón que junto con Hur levantaba las manos de Moisés para que su pueblo ganara la batalla contra los amalecitas, sin temor, como decía la canción. El mismo Aarón que sin temor fue a hablar con el faraón. Libera a mi pueblo, libera a mi familia. Como primer punto tienen ustedes que cuando vivimos en armonía, su Espíritu Santo será derramado desde tu cabeza hasta los pies. Que no se te olvide, tú eres el sacerdote de esta casa. Yo te puedo prestar el uniforme, el atuendo, perdón, el pectoral, llévatelo, te lo regalo. Pero eso no te hace sacerdote hoy. Tienes libertad de entrar en su presencia en cada momento. No basta con venir solamente el domingo a la iglesia. Congregarnos en City Harvest significa venir a la iglesia, sí, el domingo, e ir a la Sarot. Pero el mejor tiempo es cuando estás a solas con Él, cuando estás en la presencia de Él. Esa unción de la que nos habla la palabra de Dios hoy es buscando su presencia. Es la única forma como vamos a vivir en armonía como hermanos, como familia, como iglesia. No es fácil. ¿Quién lo ha dicho? Ah, muy lindo, José Ricardo, claro. Usted porque tiene trabajo hoy. Usted porque ya tiene a su esposa sana. Usted porque su hijo puede tocar con usted. Le está sirviendo a Dios desde hace mucho tiempo. Sí. Pero vengo aquí a decirles que no vengo a prometerles que no van a haber dificultades, desiertos, diagnósticos que no estaban en mis planes. Vengo a decirles que cuando esa unción va desde la cabeza hasta los pies, no perdamos la armonía como familia, no perdamos la armonía como iglesia. Sería mentira decirles que nunca vamos a vivir un duelo. Todos vamos a ir a la presencia de Dios. Pero aún en tiempos de duelo, el Señor quiere que seamos ungidos de la cabeza hasta los pies. Miremos el segundo ejemplo, la segunda figura que usa el Señor para decirnos cómo nos va a bendecir a través de este salmo. El Señor en el versículo 2 habla de el monte de Hermón, ¿no es cierto? Yo no conozco, no he ido a Israel, pero leo que el monte de Hermón está aproximadamente como a 250 kilómetros de Jerusalén, 2.800 metros de altura. Hay nieve, casi todo el año hay nieve, 2.800 metros. Y hay zona de páramo, y hay frailejones, y el Señor envía su rocío. Hay frailejones que forman pequeños riachuelos que terminan formando 3 ríos, que al final forman el Jordán. El río Jordán que baña toda la región de Sión, ¿no es cierto?, pasando por Jerusalén. El río de Sión, el monte de Sión, queda bañado por el Jordán. Agua. Es agua para todo judío, para todo israelita. Donde hay agua hay riqueza. Agua significa riqueza. El Señor nutre con su rocío
esos ríos y todos los ríos. El inventor de los ríos se inventó el rocío para bendecir a su pueblo. Riqueza. El Salmo 112, versículo 3 dice: bienes y riquezas hay para sus hijos, hay para nosotros. No nos dé incomodidad hablar de esta palabra. Somos sus hijos. Mi Padre siempre será eterno, bondadoso, en riqueza, en misericordia. Y para todos los que tenemos necesidades económicas, este es un regalo de Dios para ustedes. De tú estás despierto, hay rocío, ¿no es cierto? Te levantas temprano y tú no te diste cuenta que ahora mojaron el césped. Cuando estás dormido, Dios riega ese rocío. Aunque tú duermas, aunque tú ni te das cuenta a qué horas aparece Dios, Dios siempre va a enviar ese rocío. Somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Somos sus hijos. ¿Qué vamos a hacer? Y ese rocío es agradable, ese rocío huele a fresco, ese rocío atrae. Y ese rocío de Dios está siendo regado sobre su pueblo todos los días. En nuestros hogares se pierde la armonía cuando hay escasez, cuando no hay dinero ni para ir a la EPS, mucho menos para comprar un remedio, mucho menos para mandar a la universidad a un hijo. Se pierde la armonía por cosas grandes. Se pierde la armonía por detalles como este que pesa 250 gramos, no sé cuántos pesan las llaves de mi carro cuando voy a salir para la iglesia. Y yo siento que en mi casa hay un duende. Y ese duende esconde las llaves de mi carro en la mochila de mi esposa. Mi hija dice que ese mismo duende a veces me la mete en el bolsillo del pantalón que están en la lavadora. Todos tenemos ese duende, ¿no es cierto? Que por pequeñeces se lleva la armonía. Se daña el plan de Navidad. Se daña el plan del cumpleaños. En cualquier grupo, de cualquier... ¡Jóvenes! Es que no me hablo con aquella, me cae gorda. Y llega por primera vez al grupo, ¿y cómo la recibimos? Pasa lo mismo que en los grupos de mayores. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque no me saludaron. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque hablaron de riqueza, hablaron de rocío. Sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos juntos en armonía. Cuando el pastor me dio la bendición de noticia de que compartiera este mensaje, enseguida dije, Salmo 133, apenas 3 versículos para media hora. ¿Yo qué voy a hablar en media hora? Pastor, ¿qué tal le parece? Yo le escribía, pastor, ¿no le parece? ¿Qué tal si la complemento con la historia de la viuda de Naín? Que me encanta cuando resucita al hijo, la pobre viuda. Y él me dice, el pastor no está, ¿verdad? Y el pastor me dice, no. Así, a secas, no. Y le dije, bueno, está bien, pastor. Y aquí estoy, ¿no? Él tenía razón. Él tenía razón. Y no tiene por qué darme explicaciones. La armonía también va en mi sometimiento a mis autoridades. Yo no le puedo decir a Omar y a Camilo, no cantes esa, canta más bien la que a mí me gusta, que se llama, tócala por este tono. No tengo ni idea de eso. Yo no puedo llegar al grupo de jóvenes a decirle, señorita, me hace el favor y usted lo que... Por encima de los líderes hay un líder, hay una autoridad, el pastor me jala las orejas. Y así yo no estoy de acuerdo. Vivir en armonía es eso. ¿Se han visto los planetas? ¿Se han visto el sistema solar? Giran alrededor del sol en orden, no se estrellan. Eso es armonía. Eso es armonía.
así no estés de acuerdo. Amén. Muy flojo ese amén, amén. Cuando vivimos en armonía, Dios envía su rocío, envía su provisión. ¿Te acuerdas del Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada. No lo sabemos desde la primera comunión. Aunque no estábamos en la iglesia cristiana, me sabía, el Señor es mi pastor y nada. Los salmos. Puedes llevar un día en el Señor o años. Busquémoslo, nuestros fundamentos, nuestras promesas, nada nos va a faltar. Su rocío no va a faltar, su provisión no va a faltar. ¿Cómo se llama el presidente? Estemos de acuerdo con él o no, yo no dependo de él. Yo dependo de ese rocío de Dios. Avancemos. Versículo 3. Lo pueden llenar de una vez ahí en sus apuntes. Cuando vivimos en armonía, Dios se encargará de la salvación de tu familia. El Salmo 133 dice, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Jorge, ¿quién puso ese caneco ahí? No lo sé, armónico. Lo puse yo. Mi madre, recién convertida, pues ella tiene un negocio, una librería, una papelería en Barrancabermeja, de donde somos. Y pues se iban los clientes, paraban las llamadas y como cualquiera de nosotros aprovecha el tiempo para pues leer su Biblia ahí en su escritorio y pues lindo, ¿no? Pues aprovecho el tiempo. La única en nuestra casa, hace ya más de 40 años, que era la única cristiana en la casa, la primera que se convierte. Y de repente mi padre le rapa la Biblia, se la quita y se la tiró al caneco. Mi padre era muy celoso. Y quedó el lugar, quedó esa librería con este silencio que hay ahora. Que la gente hace como si no hubiéramos visto nada. Un silencio medio sepulcral, ¿verdad? Mi madre, quienes la conocen, es una mujer de Dios muy valiente. Muy valiente. Ella echa fuera demonios. Fue la primera en convertirse en la casa. Y adivinen qué hizo. Adivinen qué hizo. Sigamos orando. Sigamos orando. No nos rindamos. ¿Sí? No nos rindamos. Y esa misma Biblia la usó ella cuando iba a la iglesia y la ponía en la silla de al lado en señal de que está ocupado. Señora, ¿me puedo sentar ahí? Mi marido ya viene, decía ella. Mi marido ya viene. El que le había tirado. Mi marido ya viene. 13 años con ese cuentecito. Mi marido ya viene. Y a los 13 años ella llegó de la mano de su marido. De su marido convertido. Marido que durante esos 13 años decía, pero esta mujer, que es la paz que se le nota todo el tiempo, yo le busco la pelea. Y mi papá cogía la Biblia, el Nuevo Testamento de los Gedeones, y se encerraba en el baño a leerla. Y salía otra vez orgulloso, ¿no? Con la Biblia escondida. Se metía en el baño a leerla. En esa Biblia estaba subrayado, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo dolió?
profundamente, porque la primera Biblia a uno le tiene un cariño muy especial. Y está subrayada esa promesa de yo y mi casa serviremos a Jehová. No es coincidencia que Dios le haya regalado a nuestra iglesia esa promesa en Josué 1, de que yo y mi casa serviremos a Jehová. El milagro más grande es ver a tu esposo convertido. El milagro más grande es ver a tu hijo convertido, arrepentido. El milagro más grande, sí, Dios nos sacó del lodo cenagoso, pero estamos hablando de santidad, de este proceso de santificación en el que estamos. Y este año Dios está usando los Azarot para que profundicemos el fruto del Espíritu Santo en los Azarot. No sé cómo vas a hacer. No quedes cojo, mocho, sin ir a un Azarot. Necesitamos permanecer en él. Y como dice Gálatas 5:22, que demos fruto, mucho más fruto del Espíritu Santo. Su amor, su gozo, su paz, su mansedumbre, su bondad, fe, templanza, dominio propio. Todos los días ese rocío de Dios, todos los días. Eso no es un milagro que aparece y ya, soy el hombre de paz. Es un fruto que, como lo dice la palabra, tenemos que permanecer en él para dar fruto. Hace un año largo salimos de aquí de la iglesia, y a mí me fascina el pan de la esquina. Y yo iba con mi madre, iba con mi esposa, mis hijos, combo completo, y espérenme, yo compro un poco de pan. Me bajé y se me cayó el celular, no me di cuenta. Paró un señor en una moto, lo cogió y se fue. Yo no me di cuenta. Compré mis 10,000 pesos de pan, me monto al carro y celular, pero si yo lo tenía aquí en la... No, que yo sí vi un señor de, no voy a decir el nombre, pero bueno, de la moto con la caja atrás, que se agachó y salió a 1,000. Dios mío, se lo llevó. ¿Qué piensa uno? ¿Qué piensa uno de hombre? Eso tiene un detector de dónde va él, y yo lo voy a perseguir en el carro, pero voy con mi mamá y con mi esposa y mis 4 hijos. Y cuando lo vea, yo voy a acelerar para llevarme esa moto con esa caja roja que tienen atrás, porque ese hombre lleva mi carro. Y mi madre y mi esposa dice: vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Adorar a Dios ahora que estoy bien caliente, que me acaban de robar el celular donde tengo todo el negocio, el ministerio, la casa que estoy comprando con todos los soportes de pago. En fin, todo está ahí. Yo ya tenía mi plan. Dejo a mi esposa en la esquina para que me espere, y yo voy y lo persigo, y ellas se pusieron a cantar, imagínense. Alabanzas en ese momento que yo necesito es venganza. Y se pusieron a cantar, mi madre, mi esposa oraban en lenguas, imagínense, en lenguas. Y yo como una olla a presión. ¿Les cuento el final o para la... ¿Sí? El ladrón me devolvió el celular. Sé que no es una cosa de vida o muerte, sí, es un celular. Pero cuando se nos pierde el celular, parece muerte. Sí, el estrés te lleva a pensar en locuras a veces. Pero ese par de señoras se pusieron a adorar a Dios. Sí. Y me devolvió el celular.
Y dijo, ese no me sirve. Uf. ¿Quién te va a devolver un celular nuevo? No es la mejor marca del mercado, pero es muy buena también. Dios es fiel. Y cuando estamos ungidos de su cabeza a sus pies, pueden pasar cosas. Salí de la iglesia todo fortachón espiritualmente hablando y muy envalentonado, pero su unción es suficiente para cualquier necesidad. Su presencia me dará paz en medio de duelos. Su presencia me dará gozo en medio de dificultades, en medio de desiertos. Y su rocío nunca se acaba. Hasta que Cristo vuelva, veremos su rocío, veremos su provisión. ¿De quién eres hijo tú? ¿Quién es tu padre? Puedes dormir tranquilo, pero ¿recuerdas la historia de mi papá? Qué rico es estar al lado de mi padre. Qué rico. Y ese rocío de él me llena. Me llena. Repito lo que dije hace un ratico. Te puedes poner en el uniforme, pero si no buscas su presencia, pues yo por lo menos estoy aquí en vano o dando una conferencia. Todos queremos ver esa bendición y esa vida eterna. Y Dios envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué más pruebas de amor quieres? El paso de hoy en nuestro crecimiento espiritual es vivir juntos en armonía. Y aunque seamos cristianos, a veces en nuestros hogares se nos va. Yo quiero invitar a todos a que busquemos una vez más su presencia en oración aquí adelante. Como lo dije anteriormente, no sé si hacerme de aquel lado o de este para orar o para que oren por mí. Pero como iglesia vamos a orar, los líderes de la iglesia, por todos nosotros. Todos necesitamos esa presencia de Dios. Todos necesitamos la armonía de Dios en nuestros hogares. El enemigo está viendo qué cascarita de banano aprovechar para robarse la armonía de nuestros hogares. Yo los invito a que se pongan de pie. Voy a invitar a los pastores que me acompañen adelante para orar por la iglesia. No sé si Elvirita todavía nos acompaña, el pastor Osorio, la pastora Osorio, por favor, que nos acompañen aquí adelante. Mi esposa, por favor. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte armonía. Él ya hizo su parte. Haz la tuya. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Señor, no somos nada sin ti. Somos tu pueblo a quien liberaste del pecado. Somos tu pueblo a quien enviaste bendición y vida eterna, Señor. Pero hoy pedimos perdón porque hemos sido causantes de muchas irritaciones en nuestros hogares. Nos hemos dedicado a refutar a la familia, a los padres, a los hijos, en vez de buscar la paz y el amor, Señor, que tú nos das. Tu palabra, Señor, nos muestra el camino, la verdad y la vida que eres tú, Señor. Te amamos y hoy venimos ante ti, Señor, para que tu presencia, tu unción nos llene desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús, amén.